haciendo lectura alternada del 1 al 21. Romanos 10, del 1 al 21, dice así la Escritura: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo verán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui allegado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Demos respuesta a esta lectura cantando el himno Sembraré la simiente preciosa, número 213. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, escrita por John Seguis y la traducción de manera anónima. Himno 213, Sembraré la simiente preciosa. 213. Sembraré
conmemorativos del 503 aniversario de la Reforma. El título del mensaje hoy, Guanabara, refugio de Hugo López. Dejo lugar al pastor. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Tomen su lugar, por favor. Para invitarlos, hermanos, a que abran las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento y busquemos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y fijemos nuestra atención en el capítulo 13. En este capítulo 3 vamos a leer los 6 primeros versículos. Entonces la lectura es Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si ya lo tenemos ahí en sus lugares, quiero invitarlos para que lo leamos todos juntos. Dice así: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, soberano y poderoso Señor del universo, agradecidos delante de ti venimos por permitirnos acercarnos a ti a través de la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo y ofrecerte tributo de adoración y de alabanza y ser cartas abiertas al mundo, Señor, de que tú eres Rey y que tú gobiernas este mundo. También te damos gracias por concedernos el inmerecido privilegio de que a través de la comunión de los santos y como agente evangelizador de tu iglesia, proclamemos desde este lugar tu poderoso evangelio. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser, para que seamos receptivos a tu palabra, dúctiles y maleables a la voz de tu Espíritu Santo, para que seamos transformados por tu poderosa palabra y vivamos no ya como el mundo, sino vivamos como tu palabra nos da la dirección y tu Espíritu Santo la convicción. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pues estamos, como decimos, en la serie del mes de la Reforma. Y si ustedes ven, ahora que tenemos oportunidad de que varias iglesias están editando, publicando, mejor dicho, sus sermones en YouTube, en Facebook y otros medios, si ustedes lo observan con cuidado y verán que son muy pocas las que están conmemorando esta fecha. Puedo entenderlo de nuestros hermanos evangelicalistas, de otros movimientos, pero de los presbiterianos, de los reformados, sí me impacta y sí me entristece. Y esto yo creo que levanta una pregunta: ¿por qué hablar constantemente de la Reforma? No han sido pocos, 2 o 3,
que sí realmente me han hecho la observación. ¿Por qué estar predicando de la Reforma? ¿Que no es algo así como estar muy enamorados de la Reforma? Pues tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Digo, en cierto sentido, no somos conservaduristas anclados en el pasado. Desde luego que no. Pero nuestros pies están puestos ahí, en el testimonio de la Iglesia de Jesucristo, para entonces nosotros avanzar la milla más adelante. Quiero mencionar, podría decir varias razones, pero por lo menos quiero traer a colación 3 de ellas. ¿Por qué hablar constantemente de la Reforma? Primero, para enseñanza de las nuevas generaciones. Que así como nos sentimos enardecidos el 15 de septiembre y el 16 de septiembre, pues sintamos también inflamado el pecho, nuestras entrañas, todo nuestro ser, por este mes en el cual Dios tuvo misericordia de la humanidad y volvió a republicar su palabra. Y que no solamente sacrificó la vida de su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, sino también sacrificó la vida de sus mártires, de muchos hombres, frente a los fariseos modernos del siglo XVI, que en un celo por la doctrina quemaron en la hoguera a muchos testigos del volver a las Sagradas Escrituras. Y hoy nuestros hijos, muchos de ellos, no ven la diferencia en tener una novia cristiana o una novia pagana. Les da lo mismo. ¿Por qué? Porque no les enseñamos esto. Les da lo mismo vivir y actuar como los paganos que vivir y actuar como el Espíritu Santo y las Escrituras nos lo dicen. ¿Por qué? Porque no trajimos nunca esto a su presencia. Hay otra razón que quiero mencionar de las muchas que se podrían citar. ¿Por qué predicar constantemente de la Reforma? Para conocer, enseñar, conservar y defender e incluso difundir la cosmovisión bíblica de la Iglesia Apostólica y la Iglesia Reformada. Y en tercer lugar, ¿por qué hablar constantemente de la Reforma? Para refrendar nuestra convicción y fidelidad a la fe reformada, la cual es radical, integral y consistentemente escritural. Esa es la fe reformada. No es versiculista para buscar un versículo y justificar su situación, sino que ve toda la Escritura en todo su contexto. Esta es la apelación de Pablo a los Corintios. Nuestras cartas sois vosotros. Nosotros debemos ser cartas del Evangelio. Nosotros debemos ser cartas de San Crisóstomo, de San Ambrosio. Nosotros debemos ser cartas del Evangelio. Cartas abiertas que todos puedan leer, que todos puedan ver esa transformación que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y no solo en nuestra vida cúltica, sino en nuestra vida laboral, en nuestra vida académica, en el todo de nuestra vida. Pablo redondea esta idea en ese mismo versículo: conocidas y leídas por todos los hombres. De tal manera que aunque no se den el tiempo para abrir los evangelios, o la Torá, o los libros de agiógrafos, puedan ver en nosotros esa transformación que Jesús ha hecho de nuestras vidas. Que de veras haya distinción, que se pueda distinguir, aun cuando no traigamos aquí un medallón con una crucesota grandota, o un shalom, o una estrella de David, o un pescadito. Nuestra propia vida sea un folleto evangelístico, por así decirlo. Pero siempre cogidos de la gracia de Dios, como en el versículo 5 empieza a decir, que nuestra competencia proviene de Dios.
Porque si no entendemos esto y si no partimos de ahí, entonces vamos a caer en el pietismo de los fariseos, que se creían, no, nosotros somos santos, tú me vas a enseñar a mí. No, cuidado, porque mira, yo sé. Y esto debemos de entenderlo. Nuestra competencia proviene de Dios. El versículo 6 comienza diciendo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros somos los ministros que propagan este nuevo pacto. No entra dentro del contexto de esto, pero aprovechando la ocasión y que está aquí, sí quisiera comentar brevemente cuando dice, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tristemente aquí algunos predicadores han interpretado muy reducidamente este versículo. Y cuando dicen no de la letra, dicen porque la letra mata, piensan que es la cuestión académica, que no debes de estudiar, que no debes de poner a trabajar tus neuronas. El estudio mata, ¿sí? Mas el espíritu vivifica. Pablo se está refiriendo aquí a la ley, a las ceremonias de la ley. Lo que Pablo está diciendo es, las ceremonias de la ley matan, no te salvan. El espíritu que trae el evangelio y que lo trae a tu corazón y que te transforma con esa poderosa palabra, eso es lo que vivifica. El Espíritu Santo no trabaja al margen de las Escrituras. Por eso entonces, siendo nosotros cartas abiertas del evangelio, es por eso que nosotros, año con año y permanentemente, debemos de traer esto a la memoria de nuestros hijos, para refrendo nuestro, para testimonio a los demás. Por eso hablamos lo que Dios en su providencia ha hecho en favor de su pueblo, en favor de sus elegidos. En el desarrollo pues del tema de hoy, Guanabara, refugio de los hugonotes, tenemos que traer a colación lo que ya habíamos comenzado a decir hace 8 días. El estallido de la Reforma en Francia tuvo lugar por varias razones. Uno, dentro de ellos, es el descontento de los mercaderes, negociantes y trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo, debido a los abusos de la iglesia. Alguien por allí escribió, refiriéndose a la iglesia papista medieval, la iglesia, siendo la madre de los creyentes, se comporta más que como madrastra que como madre. Otra de las razones que favorecieron la recepción de los principios reformados era la opresión de los nobles, de los que creen que porque sus títulos o sus riquezas, por ello ya pueden tener a todos a sus pies y tronarles los dedos. Y no solo eso, sino engañarlos en su salario, engañarlos en las compraventas, etc. Y por si esto no fuera suficiente, el absolutismo del Estado. Un Estado absoluto, que no permite crítica, que no permite observación, que cree que solo él tiene la razón y todos los demás están errados y con H. Estos 3 factores, los abusos de la iglesia, la opresión de los nobles y el absolutismo del Estado, favorecieron un ambiente oportuno para la aceptación de los principios liberadores de la Reforma. Esta causa también encontró el apoyo en algunas personalidades de la aristocracia francesa. No solo entre los aristócratas, aún también entre los intelectuales. Lefebvre, uno de ellos, de los cuales no me voy a permitir hablar hoy, porque son otro capítulo, sino su conexión de Francia con el testimonio de los reformados en Guanabara.
Es entonces en este contexto necesario nombrar nobles prominentes como el almirante Gaspar de Coligny, su hermano de Coligny, Francisco de Andelot. Mencionar entre ellos también al príncipe Luis de Condé y su hermano Antoine de Borbón. Estos nobles participaron activamente en la organización de la reforma, tanto de la iglesia como de la sociedad. La reforma entre los galos adoptó los principios de Calvino para su teología. Su autor y el idioma eran el francés, y su lógica impulsaba el espíritu francés. Juan Calvino, a través de su vasta obra, ejerció una gran influencia sobre la iglesia reformada en Francia. No solo en Francia, sino en toda Europa, porque era un escritor prolífico y enviaba sus escritos a las demás iglesias para que entonces la fe reformada se difundiera. Desde Ginebra, Calvino apoyó la fe reformada en varios países y, por supuesto, entre ellos Francia, su patria. Aunque el movimiento reformado francés comenzó con la influencia de las ideas humanistas y luteranas, fue por la cosmovisión bíblica del calvinismo que la fe reformada en Francia creció. Calvino fue el mentor intelectual de la reforma en Francia. Siempre nos presentan a un Calvino enojón, flaco, enjuto. Siempre nos lo presentan como nada más escribiendo, como si no tuviera sentimientos. La visión misionera de Calvino propició que más de 155 pastores graduados de la Academia de Ginebra y ordenados eclesiásticamente fueran enviados a Francia para apoyar a la iglesia reformada francesa. Tómense nota de dos situaciones en esta cláusula que acabo de pronunciar para ustedes. Primero, el celo misionero, pero una visión misionera con conocimiento, porque fueron graduados de la academia. Insistimos, los misioneros no se improvisan, se preparan y además ordenados eclesiásticamente, pertenecen a una iglesia, viven dentro de una iglesia, no son llaneros solitititos que después nos presentan cifras. Cientos y miles hicieron su profesión de fe por Cristo, porque pasaron al frente del altar y llenaron todo ahí. Hay que también observar que en la Academia de Ginebra no solamente se preparaban médicos y abogados y otras profesiones, también se preparaban los que iban a ser pastores. Esto ya perdimos la visión, hermanos. A pesar de toda la ola de persecución violenta que comenzó en Francia en 1538, los reformados, en un principio desorganizados en varias corrientes teológicas, se consolidaron en un grupo organizado y consciente en mayo de 1559. Y gracias a la ayuda de Ginebra surgió el Sínodo Nacional Reformado de Francia. Esta es otra característica de la Iglesia Reformada. Actúa corporativamente, actúa organizacionalmente. No es una iglesita aquí, otra iglesita por allá, y todos independientes de los independientes. Si pertenecemos a un solo cuerpo, si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, entonces debemos de expresar nuestra fe de esta manera comunitaria.
Esta nueva realidad es evidente en el hecho de que alrededor de 1561 había 2000 iglesias reformadas en Francia. Y es un territorio más pequeño que nosotros. ¿Cuántas iglesias tiene el IPIL? Ni la nacional, con todo lo que es la más grande de entre los presbiterianos. No reuniríamos esto. Ni las de Brasil, hermanos, siquiera. Otra marca del florecimiento de la fe reformada en Francia fue la elaboración de la confesión gala. Vean, esta es otra distintiva de la iglesia reformada, de la iglesia presbiteriana. Es una iglesia confesional, no individualista. Pues para mí esto es así, sin consultar con los demás. ¿Está bien mi interpretación? ¿Interpreté correctamente este pasaje? No, yo creo que a mí me iluminaron los ángeles y el Espíritu Santo y no sé quién, y lo que yo investigué, eso es. Entonces es una manifestación corporativa. Incluso así lo dice Spikeman en su libro de Un nuevo paradigma para ser dogmática reformada. Y tiene ahí un capítulo, bueno, no es un capítulo, son unos párrafos, haciendo hincapié en la interpretación reformada. Y uno de esos principios es precisamente una interpretación corporativa, confesional. Y esto también lo vamos a ver, hermanos. También lo vamos a ver en la confesión de fe de Guanabara. Todavía no surgía la confesión de fe de Westminster. La de confesión escocesa por ahí se andaba cocinando. Pero hay un capítulo que trataremos en su momento de la confesión de fe de Guanabara, que habla sobre el matrimonio y el divorcio. Y ahí tan sencillo menciona: estos son los términos, no hay divorcio, pero si hay necesidad de divorcio es esta. Y llama la atención que el último párrafo, la última frase, dice que la parte inocente se puede volver a casar. Aquí tuvimos hasta una asamblea sinódica para discutir este asunto. ¿Por qué? Porque se han olvidado estos documentos, y dos, se nos olvida la interpretación confesional corporativa. Y sí, por supuesto, hay por ahí un predicador, otro predicador dice, no, que no se... Sí, perfecto, hermano, pero hay que escuchar a todos. Entonces, vean ustedes cómo esto es precisamente porque nos hemos apartado de esto. Es fácil entonces que ideas extrañas entren en nuestras vidas. Pero hay otra cosa que también quiero señalar muy oportunamente de la confesión gala. Escuchen, el texto fue aprobado en 1559, la confesión gala, antes de la confesión de fe escocesa. El texto fue aprobado en mayo de 1559 por el Sínodo Nacional reunido en París, bajo la dirección del pastor Francisco de Moreno. No es simplemente yo escribí, sino que lo traigo a la comunidad. Y aquí es donde no nos gusta que nos empiecen a señalar los puntos y las íes, las comas y los puntos y comas, porque no aceptamos la crítica. Pero nuestras confesiones todas fueron llevadas a la crítica a los sínodos. Heidelberg, Dort, Westminster. Los teólogos, así quiero imaginar, los teólogos de Westminster presentaron su confesión de fe. Aquí está nuestra confesión. Y la lee el parlamento y se la regresa. Pónganle las bases bíblicas. Y va para atrás. ¿Sí? Y va para atrás. Eso es lo que no nos gusta, las correcciones. Pero para esto son los sínodos. Para esto son las reuniones.
Porque lo que no vio uno, lo puede ver el otro. Y lo que no es de aquel, y entre todos, nos ha parecido bien, como escribieron en el primer concilio, a nosotros y al Espíritu Santo, y les enviaron las conclusiones de esa solemne asamblea en Jerusalén. ¿La recuerdan? Naturalmente, que Francia, la iglesia papista y los reyes, o el rey, no iban a estar quietos ni conformes. La persecución de los hugonotes, una designación utilizada para los reformados calvinistas franceses, siempre ha sido una realidad en Francia. Aunque el rey de Francia se quiso justificar ante las otras naciones diciendo: no, aquí no hay problemas con la religión, no es por sus ideas religiosas, son anárquicos, son sediciosos contra la patria, son a ellos a los que estamos ajusticiando. Esta persecución se intensificaría terriblemente con Enrique II, quien decidió exterminar la herejía protestante en el suelo francés. Y entonces, por el edicto de Chateaubriand, delito grave, se dijo que la impresión, venta o posesión de literatura herética constituía un delito grave, y la persistencia en las ideas protestantes debería ser castigada con la muerte. Como resultado de este edicto, más de 60 reformados franceses fueron enviados a la hoguera en menos de 3 años. En este escenario de intensa persecución fue que muchos hugonotes buscaron refugio en otros países. Más o menos la situación paralela que vendría después con los pilgrims, los llamados pilgrims, los que emigraron a Estados Unidos. Un personaje que vamos a mencionar no solo aquí, sino en lo que resta de estas exposiciones. Nicole Durand Villegagnon presentó el proyecto de la Francia antártica, hoy conocida como la isla de Villegagnon. Bueno, pueden ir de turistas a Río de Janeiro y ahí está. No sé si dejen entrar porque hoy está una escuela naval militar ahí de Brasil. Esta bahía de Guanabara, decíamos, esta isla se encuentra en la bahía de Guanabara, Brasil. El almirante Coligny pensó que sería una excelente oportunidad y un buen lugar para que los hugonotes practicaran la fe de forma segura y libre. Entonces, su intención era que este lugar, que llamaron Francia Antártica, se convirtiera en un refugio para los hugonotes. La historia de la Francia Antártica, hoy llamada Isla de Villegagnon, comienza con este hombre, Villegagnon, un hombre ambicioso de espíritu y también conquistador. Se encontraba en dificultades debido a sus desacuerdos políticos con el capitán de la ciudad de Brest, quien era un amigo personal del rey Enrique II. Al compartir su amargura, Villegagnon con un amigo, este le habló de una tierra llamada Brasil, quien elogió la temperatura, su belleza y la serenidad del cielo, la fertilidad de la tierra, la abundancia de sus alimentos, las riquezas naturales y otras cosas. Le brillaron los ojitos a Nicolás Durand de Villegagnon. La descripción de Brasil agudizó la codicia de Villegagnon, quien desde entonces se esforzó por hacer viable su proyecto de conquistar este nuevo mundo de riquezas. Pero, aunque entusiasta, le faltaban los medios.
Después de una carrera militar llena de altibajos, buscó al almirante Gaspar de Coligny, que por cierto, si le pegan al melate, no vayan a Disney, ni a Acapulco, ¿verdad? Vayan a Suiza, vayan a Ginebra y vean el muro de la Reforma. Ahí van a encontrar grabado el nombre del almirante Coligny. Digo, para que nuestros nombres estén así ahí, hermanos. Nuestros nombres nos apuntan en el hielo, así que ¿quién se va a acordar de nosotros después? Bueno, este almirante Coligny, un hombre de gran influencia en la corte francesa, y a través de él, Villagañón obtuvo el apoyo del rey Enrique II para una expedición colonizadora en Brasil. Y después de reunir a un buen número de hombres, dejó Francia en julio de 1555, llegando a la bahía de Guanabara en noviembre del mismo año. El viaje comenzó en el puerto francés de Havre el 16 de julio de 1555 y llegó a Brasil el 10 de noviembre de 1555. Y aquí se celebró un primer culto. En su programa ustedes pueden ver una de las iglesias, de la primera iglesia de Brasil, monumento conmemorativo al primer culto reformado en la bahía de Guanabara, Brasil. Ven ustedes ahí simular las bancas, los oyentes, enfrente al predicador, su improvisado púlpito. Dios mediante, la próxima les presentaremos el monumento que tienen ahí a la primera Santa Cena que se celebró en este lugar. Son recuerdos, hermanos, recuerdos para nuestros jóvenes. ¿Qué tenemos nosotros de recuerdo para nuestros jóvenes? ¿Qué mojón hemos puesto? No es lo que ustedes están imaginando. Vayan al diccionario. ¿Qué señal hemos puesto? Ay, no es que nosotros nomás adoramos a Dios, claro, pero fue Dios mismo quien les dijo a su pueblo de Israel al atravesar el río de Jordán: junten piedras y amontónenlas aquí para testimonio a sus hijos. Pero estamos tan inmersos, tan impregnados de evangelicalismo, hermanos, que creo que ya no queda ni pizca de reformados de nosotros, hermanos. Porque pensamos que todo esto es cosa de no sé quién, cosa del diablo o qué sé yo. Al llegar a este lugar, a esta isla, fueron bien recibidos por la gente de la tierra. Fue una buena sorpresa para Villagañón y su agotado equipo de un viaje que parecía no tener fin. Se establecieron en la isla de Serigipe, en la bahía de Guanabara. Ese era el nombre nativo, isla de Serigipe. Ellos le pusieron Francia Antártica. Hoy Brasil la llama isla de Villagañón. Está, 3 nombres, ¿sí? Primero, su nombre original, Serigipe. Después, Francia Antártica. Y hoy no pregunten, si ustedes van a Río de Janeiro, no pregunten ni por Serigipe, ni pregunten por la Francia Antártica. Pregunten por la isla de Villagañón y con el dedo les van a señalar, ahí está, para que puedan irlo a visitar. Ante las muchas adversidades a las que se enfrentaba, Villagañón mostró afecto por la palabra reformada y un interés por organizar una iglesia. Con este fin, pidió apoyo de los ministros de Ginebra, quienes recibieron la petición con gran entusiasmo y agradecieron a Dios la oportunidad de difundir el Evangelio en tierras lejanas.
Calvino, al igual que Coligny, esperaban que la Francia antártica fuera un refugio para los hugonotes y cumplieron rápidamente con la petición de Villegañón. Y salieron los misioneros a Brasil, pero no eran los primeros, acuérdense, a Francia ya habían salido y a otros países también. Ahora iban a Brasil. Con el apoyo del almirante francés Gaspar de Coligny y el pastor de Ginebra Juan Calvino, también se unieron 14 cristianos reformados, los llamados hugonotes de Francia y 2 pastores entusiastas. Nótese, quiero poner énfasis en esta visión particular de la cosmovisión reformada en el asunto de la misionología. Dentro de esas huestes que salían de Ginebra y de los de Brasil, iban familias e iban pastores. Hoy mandamos un llanero solititito. Hemos presentado aquí un proyecto y no creo que algunos de estos se acuerden, de que llegando a los 2 millones de miembros nos vamos a dividir en 2 iglesias. Bueno, ya quisiéramos llegar, bueno, ni a uno llegaríamos. Bueno, es una forma de decirlo, hermanos. Pues esta es precisamente la visión de trabajo en conjunto, la visión de trabajo en equipo. Yo no sé si esta modalidad persista, pero me tocó ser pionero en mi juventud de varias situaciones en mi tiempo de estudiante. Por ejemplo, el Poli inició una nueva modalidad de servicio social. Y hasta se me olvidó ahorita cómo le llaman. Brigada multidisciplinaria. Brigada social multidisciplinaria. Y entonces en esa brigada multidisciplinaria iban de todas las disciplinas. Médicos, abogados, laboratoristas químicos, etcétera, odontólogos, etcétera, todos, y todos en un solo poblado. Los médicos atendiendo las situaciones de salud, los abogados, las situaciones legales, en fin, etcétera. Esta era la situación. Si leemos la historia de los primeros misioneros presbiterianos en México, 1862, que entraron por el puerto de Veracruz, perdón, 1872, que entraron por el puerto de Veracruz, venían 2 pastores, venían maestros, venían familias, solo 2 pastores. ¿A qué venían los pastores? A organizar iglesias. ¿A qué venían los maestros? A organizar escuelas. En fin, entonces vean la visión reformada de las misiones. Y hoy en día se me pasa el nombre, pero en la iglesia, el nombre técnico que tiene la agencia misionera, creo que sí es Agencia Misionera Transcultural de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Y miren ustedes cómo van ellos a trabajar en una región. Pastores para que prediquen el Evangelio, maestros para que inicien escuelas, en fin, es toda una brigada multidisciplinaria, hermanos. Esa visión no la tenemos nosotros. Mandamos a un pastor, bueno, hasta que sean 50, bueno, hasta que sean 100 para que puedan ser congregación. No, hermanos, ¿sí? Entonces hemos puesto todo patas arriba. Y eso es lo que me tiene así, no sé, hermanos, me siento como en prisión, porque yo leo los testimonios de nuestra iglesia reformada y no veo, hermanos, que nosotros lleguemos a algo de lo que ellos hacían, hermanos. Nos han reducido y nos hemos reducido al ambiente cultico y estamos muy cómodos. Allí en nuestra sillita, allí en nuestra banquita, escuchando himnos y cantamos himnos, lo cual debemos de seguir haciendo. Pero allí no empieza ni termina nuestra tarea.
Nuestra tarea es ardua, nuestra tarea es apabullante, nuestra tarea es difícil, hermanos, ciertamente. Será agotadora, pero eso es precisamente el trabajo en el reino de Dios. Estos pastores que viajaron eran Pierre Richer y Guillaume Chartier. Otro participante fue el zapatero y estudiante de teología Jean Delery, el cronista que más tarde publicaría una interesante historia sobre viaje a la tierra de Brasil. Aquí hay otro punto, hermanos. Nos hacen falta escritores. En mi apreciación personal, de la cual yo puedo estar equivocado, pero nuestra iglesia presbiteriana está profundamente desviada, y una de las razones son la falta de literatura reformada. No hay literatura reformada en español. 2, 3 que hicieron los Hodge de Princeton, 2, 3 que hicieron los de la Christian Reformed Church, y párenle de contar. De ahí en fuera no hay. ¿A dónde van nuestros pastores? A Maranata. ¿A dónde van nuestros maestros? A Maranata. Bueno, a ver si no, luego me hacen una demanda. Va usted y no hay libros de doctrina, libros de teología seria, puras chacharitas encuentra usted. Tremendo, hermanos. Entonces, vean, aquí tenemos un reto muy grande los reformados. Dejar por escrito. Lo he dicho y lo volveré a repetir, hermanos. Yo sé que me queda poco tiempo de vida, porque sí debemos de pensar también en eso, hermanos. Y esto es lo que yo le he dicho a muchos de nuestros colegas. Escriban, escriban. A los estudiantes les he puesto este reto también. Escriban, escriban. Y siempre lo que les digo es: ¿de qué sirve toda su inteligencia? ¿De qué servirán todos sus conocimientos? Se los van a llevar a la tumba, y lo único que tendremos ahí serán gusanos inteligentes, pero nada dejaremos para las nuevas generaciones. Ahí están los retos. Los retos no solamente para nosotros, también son para los profesionistas. ¿Qué ha escrito usted? Yo puedo traerle aquí libros de médicos cristianos, libros de biólogos cristianos, libros de filósofos cristianos, libros de sociólogos cristianos reformados. Nosotros, IPIM, ¿qué tenemos? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Cómo vamos a mentorear? ¿Cómo se dice? Mentorear a nuestros jóvenes. A los jóvenes médicos, a los jóvenes maestros. ¿Qué tenemos para enseñarles? Es triste, hermanos. Y ese es el reto, y ese es el trabajo. ¿Nos va a quitar de la comodidad de nuestro sillón? Sí. ¿Tenemos que sudar la gota gorda? Sí. ¿Nos vamos a tener que levantar más temprano? Sí. ¿Acostar más tarde? Sí. Pregúntenles a los estudiantes de teología. Pregúnteles si se la pasan tranquilitos. Yo recuerdo que una vez que mencioné, ya estando en el seminario, todos los compañeros ahí decían: yo tengo un examen. Pues a mí también se me ocurrió decir, ya estaba yo en el seminario, yo también tengo un examen. Que se suelta en la carcajada la parvada de chamacos. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es tu tarea? Tu examen. Es la Biblia, ¿verdad? Bueno, entren al seminario para que vean si es cierto. ¿Sí? Para que vean que es cierto, si es nada más lo único que se hace. Este libro que se escribió, Viaje a la tierra de Brasil, y que en 1558 entregaría al impresor Jean de Crespin de Ginebra, cuenta la triste historia de los mártires de Guanabara y el texto de su confesión de fe. Temas que vamos a abordar en las siguientes 2 semanas, Dios mediante. ¿Qué es lo que podemos ver de todo esto? 1. La providencia de Dios. Dios está en control. Dios no está ausente.
del mundo. Dios sigue con sus ojos, vigilándolo a usted, vigilándolo a mí. Dios va a demandar de nosotros, ¿sí?, los talentos. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, tuve miedo y los puse debajo de la piedra. ¿Qué le vas a enseñar al Señor? Tu medalla que te dio la ONU por el premio Nobel, lo cual no estoy diciendo que sea malo. Tu honoris causa que te dio Harvard ahora, ¿qué le vas a enseñar al Señor? ¿Cuándo esos talentos han sido puestos al servicio del reino de Dios? Dios seguirá demandando entonces también de nosotros. ¿Qué es lo que vemos aquí también? Que la iglesia reformada, como la iglesia apostólica, fueron obedientes al mandato, ir por todo el mundo. Agradezco su presencia aquí, hermanos. Qué bueno que estamos aquí, porque estamos aprendiendo. Pero ¿se acuerdan de aquel joven que llegó con el maestro y le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino? Pues los mandamientos, ¿saben? Pues eso me lo sé de memoria. ¿Sí? Una cosa te falta. Ve y haz discípulos. Bueno, eso es mío, ¿no? Porque ve y vende. O sea, nos hace falta ese trabajo por el reino, hermanos. Nos hace falta salir de nuestra zona de confort. Estamos muy contentitos en nuestra casita, tomando cafecito o tecito, no sé qué es lo que acostumbren. Perfecto, son delicias que debemos de disfrutar. Pero nuestra vida cristiana va más allá. Es el testimonio, la carta viva que debemos de ser para el mundo y no meros imitadores del mundo. Esto otra vez, hermanos, es una apelación, es una exhortación, es un grito de angustia en nuestros corazones. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a nuestras mies. En nuestra facultad tenemos intentos de pastores, perdonen, hermanos, perdonen mi franqueza, intentos de pastores porque se desilusionan porque tronaron la materia, se desilusionan porque hay mucha tarea, se dicen, no, pues hermanos, pues este es el reino, esta es la tarea, este es el trabajo. Rogad al Señor de las mies que envíe hombres y mujeres comprometidos con el reino, que van a trabajar, sí, que se van a quemar las neuronas, sí, las pestañas también, sí, nada es fácil. Y tenemos entonces que estar comprometidos con ello. Quisiera traer a su memoria la pregunta retórica que el Señor hizo al profeta Isaías: ¿a quién enviaremos? La respuesta inmediata de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Hoy yo creo que el Señor se está dirigiendo a nosotros. ¿A quién enviaremos? Tenemos oportunidades en Aguascalientes, tenemos oportunidades en Hidalgo, tenemos oportunidades en Guerrero, hermanos. ¿A quién enviaremos? ¿Quién de nosotros responderá: heme aquí, envíame a mí? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, perdónanos, perdónanos, Señor, por ser tan negligentes en tu reino, porque no hemos enviado a predicarles, y eso dice tu palabra: ¿cómo oirán de aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Hemos sido lerdos en esta tarea, Señor, y por eso te pedimos perdón. Te rogamos, Padre, que como iglesia nos ayudes a entender nuestro compromiso de apoyar a aquellos que quieran iniciarse
en esta carrera tan preciosa como todas las demás, la del pastorado, la de la misionología, la del evangelismo, la de la enseñanza, de tantas cosas que tenemos. Señor, pero esos tendrán que salir de aquí, de entre nuestras filas. Conmueve corazones de nuestros jóvenes, conmueve los corazones de los padres, que no sean piedras de tropiezo. Estudia primero esto y ya después te metes allá, porque si no te va a ir mal. Señor, que el consistorio no seamos piedra de tropiezo, que la iglesia como tal no seamos piedra de tropiezo, sino que todos apoyemos, Señor, a cada uno de estos jóvenes que tú llames para servir en el campo, en el reino, Señor, de la misionología y de la eclesiología. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En pie, hermanos, vamos a dar respuesta a la palabra predicada con el himno Oíd, oíd lo que nos manda, el número 232. De la 10ª parte del himnario, la iglesia, su misión y servicio, escrita por el hermano Sweeney música por J.R. Sweeney y letra por Fanny Crosby. Buscar